Bueno, seguimos con, no sé si faltan muchos que se sumen. Bueno, seguimos con este tema de los intersticios. Como les estaba explicando, lo que define ahí la autora en relación a esta idea, a este concepto de intersticios, lo que ella está explicando y queriendo decir ahí, es que quedan espacios en ese currículum prescripto, entendido como norma, que son espacios que quedan abiertos o que no están definidos, ¿sí? Son espacios en los que se pueden tomar decisiones, pero que el currículum deja abiertos, ¿sí? No los nombra o no los dice, ¿sí? Si recordamos que el currículum es un cerco cognitivo, es una norma, es un límite, hay algunas cosas que tal vez dentro de ese límite y de ese cerco no están dichas, no están explicitadas, y hay otras que quedan por fuera. Entonces, toda norma tiene intersticios, que son estos espacios que ella los define como zonas de incertidumbre, en los cuales los actores institucionales pueden actuar, pueden orientar sus relaciones, sus acciones, sus relaciones de poder a partir del conocimiento que poseen y en relación a cómo utilizan las reglas institucionales. Pensemos, por ejemplo, en algunas instituciones donde está claro cuál es la normativa de lo que se tiene que enseñar, de los códigos de convivencia, de comportamiento, pero hay algunos espacios grises que, digamos, no están tan definidos. Algunos actores actúan como en esos espacios, se apropian de esos espacios y construyen ciertas prácticas, ¿sí? Que uno podría decir al margen de la norma o, digamos, están dentro de ese marco y de ese cerco, pero en una zona de incertidumbre que no está tan definida. En el marco de esa institución, en el marco de ese conjunto de normas y de reglas. También la autora define que estos intersticios son aspectos no previstos del currículum prescripto, consecuencias no deseadas o cuestiones que no están anticipadas. Hay una pregunta, profe, justamente eso es lo que yo puse, lo que acaba usted de leer en mi respuesta, consecuencias no deseadas y no anticipadas. Tiene que ver con lo que el currículum deja abierto, que puede ser que eso tenga consecuencias negativas, ¿no es cierto? Sí, que sean no anticipadas o no deseadas, no necesariamente quiere decir que son negativas. Son no deseadas o no anticipadas desde esa norma o ese currículum. ¿Sí? Porque bueno, lo negativo, lo positivo, lo bueno, lo malo, siempre es relativo.
relativo y en relación a algo. Entonces, son consecuencias de esa norma, pero son consecuencias que no estaban previstas o que no se anticiparon. Y en el marco de, digamos, de qué concepto, si uno tuviera que identificar, ocurre todo esto. Porque ya no es en el marco del currículum prescripto, sino que esto se da en lo que uno entiende como currículum real, ¿sí? En lo que sucede, en lo que acontece realmente. Porque es ahí, en la práctica real de las instituciones y de los actores, donde se ponen en juego estos intersticios y donde toman forma, ¿sí? Donde los actores van construyendo ciertas respuestas a la norma, que pueden acercarse o distanciarse de esa norma. ¿Se entiende, Paula? Hay que pensar ejemplos concretos. Cada uno puede ir pensando y ahora vemos algunos conceptos. Sí, gracias, profe. Entonces, la autora habla de la normativa como una textura, ¿sí? Uno puede entender que es como un texto, el texto, perdón, como una trama, como una textura, que vieron que un tejido, una tela, un tejido, nunca es totalmente hermético. Digo, hago así porque como si fuera, uno entendiera la textura de cualquier tela, y uno la estira o la corre, y siempre hay espacios, ¿sí? Siempre hay huequitos o espacios por donde uno puede mirar, atravesar algo, por donde se cuela el aire. Los intersticios igual. Y esa textura normativa, digamos, las normas al dejar estos espacios, brindan, lo que dice la autora, un margen de creatividad y de libertad de interpretación de esa norma y un espacio no controlable en función de dicho margen. ¿Sí? Seguimos estando en el margen, en los márgenes de ese cerco cognitivo de esa norma, pero hay espacios, estos intersticios, que también se pueden, digamos, pueden tomar la forma de acciones creativas o de libertad de interpretación de esa norma. ¿Sí? Algunos actores se pueden reunir y pueden decir, no, pero acá el currículum dice esto, pero en realidad no está diciendo esto. Acá deberíamos poder hacer tal cosa. ¿Sí? Y en este sentido, el currículum, como concepto y como herramienta, puede considerarse siempre como incompleto o inconcluso. Esto que decíamos ya desde la primera clase. No es algo dado de una vez y para siempre, estático, cerrado, ¿sí? Que no se puede cuestionar y no se puede modificar, sino que tiene una dimensión y una cuota de incompletud dado por estas zonas de incertidumbre y por la variedad que puede haber de estos espacios. Así como decía Leonel, que lo define la autora ahí en la página 28, espacios que encriptan, o sea, como que cierran posibilidades, rígidos, que no permiten la creatividad o la libertad, y otros espacios que ella los define como puntos de articulación que sí pueden generar innovaciones o generar cambios al interior de las instituciones. ¿Ustedes entendieron así ese concepto de intersticio, esa idea? ¿O no? ¿O por qué? ¿Se les ocurren algunos ejemplos de su práctica, en sus instituciones? Yo lo pienso en relación en los planes de estudio, en la formación general, donde se pueden dar mucho más puntos de articulación entre pedagogía, didáctica de la danza, didáctica de la educación física, práctica docente, que por ejemplo en mi espacio curricular que doy danza en la historia.
que yo puedo articular, no sé, con arte y cultura y sociedad, pero con didáctica es algo como, lo pienso como algo complejo, articular, sería, no sé, se me ocurre. Y el plan de estudios, digamos, la propuesta, ¿dice algo respecto a eso? ¿Explicita que debe haber articulación entre los espacios? ¿O Sí, debe indica haber cómo? articulaciones con los, pero determina cuáles son los espacios de articulación. Es como Bien, que ya da, o sea, en mi caso sería con arte y cultura sociedad, con danza clásica 2, con danza contemporánea y danza folclóricas. Mi espacio tendría que articular, y con problemáticas teóricas de la danza. Entonces tendría que articular con esos espacios mi espacio curricular, y no con la práctica docente o con didáctica general, con otros espacios curriculares más a la formación docente y a la formación general. general. ¿Y el currículum dice algo de cómo debe ser esa articulación? No, No. no. Solamente de modo sugerencia, articular con esos espacios, los contenidos, más un trabajo interdisciplinario, pero no te da el cómo, sino que te presenta la sugerencia de trabajar en equipo. Bien. Ese es un ejemplo claro de que el plan de estudios, que además está organizado en tres campos, campos de conocimiento y las materias, la asignatura, los talleres, digamos, se organizan en relación a esos campos de conocimiento. Ahí el currículum, el plan de estudios, ese currículum prescripto, explícito, está estableciendo las materias y está diciendo que se sugiere, ese se sugiere es, se debe articular. Ahora, no de cualquier forma ni con quién, ni con cualquiera. En ese caso, en esa materia, con tal y tal y tal. ¿Sí? Ahí hay una prescripción. La norma está diciendo, está prescribiendo cómo debe ser, cómo, que debe haber articulación. No dice, se tienen que juntar los profes, tienen que hacer un taller conjunto, no está diciendo en qué formato, ¿sí? Ni cuándo, si en el primer cuatrimestre, en el segundo cuatrimestre. Esas cuestiones uno podría entenderlas como intersticios, porque bueno, se pueden reunir los profes de esas materias y organizar, no sé, una exposición, organizar un taller, organizar distintas formas en cómo plasmar y llevar adelante esa articulación. Y hay como, puede haber como otro tipo de intersticio u otros espacios que se generen a partir de eso que no está prescrito, que es que tal vez vos con tu materia articules con los espacios de práctica. El currículum no dice, digamos, no prescribe eso, pero tal vez esa es una zona de incertidumbre o hay un vacío respecto a la formación y que en los espacios de práctica no se aborda la danza o alguna cuestión así y que sería importante que eso aparezca. El currículum no lo dice ni lo prescribe, pero tal vez en la dimensión de ese currículum real, entre los docentes digamos, se toma ese intersticio y se arma algo, se crea algo, ¿sí? Que el currículum no lo dice, pero en la práctica cotidiana sí se puede, digamos, construir porque son espacios que quedan abiertos, que nadie dice que no se pueden o no se deben hacer. Y también en otro caso sería que hay trabajos de articulación donde hacen talleres, así se juntan los profes de práctica docente, de materias prácticas específicamente, y se juntan y hacen un taller, cómo llevar a cabo la enseñanza de esas prácticas. Pero como yo doy una materia mucho más teórica, mucho más de producción, de escribir, de
contenido más conceptual que de práctica, entonces es como que yo no intervengo en esos espacios, sino que intervengo desde otro lugar, desde la formación más específica con los de mi par, como quien dice. Y bueno, y dejar solamente la práctica docente en materias más prácticas. Por ejemplo, en primer año creo que intervienen danza contemporánea y práctica docente, y hacen un taller, se juntan con los profesores, hacen invitaciones a escuelas donde se crea un ambiente de articulación. Bien. Lo que yo quiero decir que eso lo prescribe el currículum. El plan de estudios dice esto. Después Sí, la eso sí práctica, lo dice. en la Es práctica pueden explícito eso. suceder otras cosas también. Qué sé yo, digamos, vos también te podés sumar, aunque tu materia tenga como unas características de un contenido más teórico, digamos, eso no imposibilita que te sumes o que se construya algo, porque, digamos, opera como ahí tal vez alguna idea de sentido común entre una diferenciación entre lo teórico y lo práctico, cuando seguramente tu materia también tiene una dimensión en relación a la práctica, y las prácticas también tienen toda una dimensión teórica. Entonces, más allá de lo que la norma estipula, digo que en la vida real, de las instituciones de todos los días, también se pueden construir otras cosas, digamos, se abren posibilidades o espacios que no están definidos y que abren posibilidades. Hay, digamos, en otras instituciones, según las características de los contextos de las instituciones, esas posibilidades, al contrario, se cierran, ¿sí? Por las características de las instituciones, de quién está a cargo de la gestión, bueno, de cómo se maneja la participación, la comunicación, de muchos otros factores también. Pero sí, esos son ejemplos de estos intersticios. ¿A alguien se le ocurre algún otro ejemplo de su práctica? Y yo tengo algo distinto que no sé si corresponde o no, pero me gustaría saber. Sí, Katy. Yo doy semiología en la carrera de medicina. Esto implica saber hacer una historia clínica, por lo tanto relacionarse con el paciente, saber cómo interrogarlo, hacer las maniobras del examen físico y llegar a un diagnóstico cercano. Nuestra tarea en el trabajo práctico es ir a la sala a trabajar con los pacientes, pasito a pasito, primero sobre la anamnesis, que es el interrogatorio, y de a poquito se van incorporando cada vez más las maniobras. Entonces, yo lo que propuse hacer después de mitad de año, como está hecho por módulos es esto: aparato digestivo, aparato respiratorio, o sea, la disciplina es tan contundente, está tan programada y un poco rígida, si se quiere, que te queda poco espacio. ¿Yo qué hago? Respeto el contenido de la materia, las actividades que debo cumplimentar, y por ejemplo, termino el módulo 2 clases antes, y en vez de, no sé, tomar un esquicio o, bueno, otro tipo de... Hago algo que es evaluación formativa. Propuse, ya lo hice 2 años, a mi grupo, que es pequeño, son 10 alumnos más o menos, entre 8 y 10, y les propongo hacer un ejercicio de simulación donde uno de ellos haga de paciente, los otros hagan del doctor X, que se va como rotando esta función, y filmamos un video. Ellos ahí tienen que manejar, digamos, las competencias o los conocimientos, vamos a llamarle, no sé, conceptuales, los procedimentales, porque tienen que saber cómo se hacen las maniobras, y se pone foco también a lo actitudinal y a lo comunicacional, que es una falla frecuente. Entonces, es ponerle el espejo frente, nada, saber verse uno mismo
y favorecer la autorreflexión en un ambiente seguro, porque no lo hacemos con pacientes, sino que es un espacio controlado, pero relacionado a la institución. Por ejemplo, donde era el San Roque Viejo antes, ahora hay oficinas, está la unidad académica, bueno, en ese contexto se hace, que es de la institución, de nuestra facultad, pero que no es el hospital. Recreamos ahí con un escritorio, lo básico, lo mismo que hay en un consultorio del San Roque. Se filman, yo no participo, ellos arman todo, todo es todo. Yo pido nada más, tienen que estar estos contenidos, grabamos, y después vemos, cada uno de ellos hace su reflexión del grupo y de ellos mismos, y finalmente vemos todos el video completo, ya editado, y bueno, ahí es lo que se llama un debriefing, que es un término muy de la simulación, digamos, que es como una devolución, no es un feedback exactamente, es una conversación acerca de cómo te sentiste, qué te pareció, qué aprendiste, te sirvió, no te sirvió. Bueno, eso es una licencia, si se quiere, que yo me permito y que ha tenido aceptación también. No es que fui a pedir permiso, simplemente fui y lo hice, porque cumplimenté con todo lo que tenía que cumplir a rajatabla y dije, bueno, me tomo estos 2 prácticos para hacer esto. No sé si cabe. La idea era acercar, uno, la teoría a la práctica, que es una de las críticas de la medicina hoy, de la formación médica en realidad, y la otra es esto, poner el eje en lo comunicacional, en lo actitudinal. El paciente no es un muñeco, a veces, o sea, puede sonar raro que lo diga, pero es que como se hacen las cosas en una forma un tanto mecánica, lo procedimental, muchas veces queda el paciente, supongamos, con la remera levantada, porque ya le pregunté si podía palpar, y ya me olvidé, y ya quedó sin las medias, con la remera levantada, ya nos fuimos, y o sea, un montón de detalles que hacen a esto. Es un ejemplo clarísimo de tu campo, que es la disciplina y la formación de los médicos. Eso que vos decís, no le pedí permiso a nadie. Esa es la libertad que tenemos los docentes. No solo que no le pedí permiso a nadie, sino cumplí con todo lo que tenía que cumplir y con todo lo que tenía que hacer. Cumpliste con ese currículum explícito, con los conocimientos que tenías que enseñar. Pero tampoco nadie te dice ni cómo hacer o qué hacer si querés implementar, innovar, o digamos, tenés la libertad de crear otra forma y de crear otra metodología y otro espacio. A mí me parece que es un aspecto que uno podría, digamos, identificarlo como con un intersticio, porque es algo que también vos construiste, me parece, digamos, a partir de tu trayectoria, a partir de ver lo que falta en la formación, y que me parece también que está centrado esto que decíamos cuando Luis habló de la economía y otro de los chicos también habló, de que me parece que la preocupación y el eje está centrado en el alumno, está centrado en los alumnos, en lo que ellos puedan aprender, y que eso, digamos, impacte de forma sustancial y profunda en su formación. Me parece también que está como, ¿en qué año está esa materia, Katia? Ahora en tercero, desde que tienen la práctica final obligatoria, era de cuarto, ahora es de tercer año. O sea que está a la mitad de la carrera, más o menos. Después de la formación básica, que todavía tiene currículum antiguo y se llama así. Después de la formación básica. Sí. Bien. Nada, escuchándote me parece que también esto que decís que son saberes o conocimientos que tal vez han estado marginados o han estado como dejados de lado en la formación de los médicos, que a lo mejor siempre ha sido más técnica, o esto que decís de equiparar a un paciente con un muñeco.
y cómo, digamos, eso también ha ido avanzando, y empezar a considerar otros aspectos en la formación. No sé si el plan de estudios lo estipula, no lo estipula, pero digamos, vos como docente sí lo estás considerando. Esos son ejercicios en los que uno puede actuar, en este caso vos en tu materia, lo que decía Leonel, tal vez con otros docentes, articulando con otros docentes, pero siempre son espacios en los que se toman decisiones. Vos para hacer eso tomaste decisiones en el marco del currículum que ya está establecido, en el marco de tu cátedra, pero que a la vez, digamos, tenés espacios de libertad y de creación. Sí. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, sí, sí. Me estaba escuchando atentamente a los chicos y me surgió una duda. ¿Cuál sería la diferencia, o quizás no hay diferencia, sea lo mismo, pero la diferencia entre tener la libertad para a un mismo contenido matizarlo de la forma que uno considere o transitar otros aspectos de la disciplina que quizás no estén tan definidos? ¿Un intersticio sería sumar un contenido nuevo, o también es considerar un intersticio esto de innovar en la práctica? No sé si me explico. Sí. Sí, pueden ser las dos cosas. Yo no sé, vos cuando decís matizar los contenidos es... Doy un ejemplo, sí. un ejemplo de mi carrera. Nosotros en esta carrera de pregrado que mencionaba el ejemplo hoy temprano, nosotros no tenemos programa de las materias, sino el que cada uno hizo, sino tenemos definidos contenidos mínimos, ¿sí? Por ejemplo, yo trabajo en taller de trabajo final, en donde el contenido mínimo decía que los estudiantes tenían que hacer una evaluación integral de un emprendimiento, o analizar un emprendimiento, pero no lo planteaba en términos de trabajo de campo, puntualmente. Antes que yo esté en esa asignatura, esa materia, a pesar de ser taller de trabajo final, no se trabajaba con un formato taller, sino se trabajaba con un formato asignatura, y desde que la tengo a cargo, que lo convertimos realmente en un trabajo de campo. Innové quizás en la forma, el mismo contenido, pero visto de otra forma distinta. No sé si esto es simplemente una cuestión metodológica o es un intersticio. Son las dos cosas. Son las dos cosas, sí, pensé que eran las dos cosas, porque seguramente, a ver, el contenido también, la forma también es contenido. Eso lo aprendí hace una semana cuando rendí el examen del profesorado. Que el contenido también es la forma. Uno también aprende un montón de cosas cambiando el formato. Entonces, había como una delgada línea y no sabía si también es innovación el intersticio. Sí, a mí me parece, escuchándote, no conozco en profundidad, pero de lo que vos contás me parece que es un intersticio porque es algo que se crea, digamos, es una innovación, es algo nuevo en el marco que hay del plan de estudio, pero que no te dice debe ser una materia o debe ser un trabajo de campo o debe ser un taller o un ateneo. E incluso a veces el plan de estudio lo puede estipular, pero el docente también busca otras formas. ¿Por qué? Porque tal vez dice, no, pero este conocimiento, este objeto, esto que yo tengo que enseñar, se aprendería mejor con otro formato o haciendo otra actividad. Es muy distinto que sea una asignatura a que sea un trabajo de campo. Es muy distinto. El trabajo de campo implica un acercamiento al objeto, a la realidad, con ciertas estrategias, con ciertos instrumentos, que no es lo mismo que una asignatura que es eminentemente más teórica. Ahí yo creo que tenemos una debilidad muy grande. Quizás, bueno, acá hay compañeros que son de otras disciplinas, quizás ellos ya lo experimentan, pero materias como de ciencias económicas, de hecho también creo que por eso es que la relación docente-alumno es tan... hay muy pocos docentes por estudiantes, porque
todas las materias, por lo menos por como uno se formó y ahora uno también lo ve como docente, son formato asignatura. Son clases magistrales donde el docente está en el escenario, el estudiante está sentado en una fila 14, y por ejemplo, a ver, colegas acá que estudian medicina, psicología o demás, uno sabe que tuvieron un trabajo de campo, están como mucho más familiarizados con esto de acercarse, como bien lo decías vos, Rosa, al objeto. Nosotros como que todo es teórico, y cuesta mucho innovar porque el estudiante, cuando querés innovar, tampoco te comprende. Yo a veces trato de plantear, por ejemplo, abordajes un poco más críticos, y mis estudiantes me dicen, bueno, pero al final, este concepto, ¿cuál es el correcto y cuál no es el correcto? Esto que hiciste, o sea, todo lo contrario a lo que hiciste vos el primer día de clases, donde nos planteaste el contenido, dijeron, esta es mi visión, este es mi recorte, eso no quiere decir que no haya otros. Lo llevo y lo sitúo mucho y lo reflexiono mucho en mi práctica áulica de la diferencia, no solamente del sujeto que aprende, sino también del perfil docente cuando impartís una disciplina 100% técnica, ¿no? Y algo con lo que yo estoy tratando de incorporar y trabajar mucho, también porque, bueno, por esto de que estoy transitando el tema del profesorado, me di cuenta, esto que decía hace un rato de la reflexión y lo importante es formarnos como sujetos, le estoy dando mucho hincapié a eso, a la parte crítica. Había una metodología de una clase que quería implementar, que seguramente en didáctica la contaré porque me parece que viene muy al caso, pero el tema este de la innovación y de tomar decisiones para, yendo más allá, volviendo al tema del intersticio, el tema de la innovación creo que no es fácil cuando tenés todo un colectivo de docentes que tienen una misma metodología y que acostumbran a los estudiantes a recibir el conocimiento de esa manera, ¿sí? Y además también con la masividad que uno maneja en económicas, que también es 200 estudiantes por comisión, es muy difícil de manejar, es muy difícil de llegar y escucharlos a todos. Entonces, bueno, concluyo que también la forma es considerada un intersticio, el innovar en la forma. Bien, gracias. Eso, digamos, todo esto siempre está en relación a esto que decís, que son las condiciones. ¿Recuerdan que en la clase pasada hablamos de las condiciones de la enseñanza, las condiciones contextuales, institucionales y del contexto local y donde el currículum, digamos, se lleva a cabo, donde uno es docente? Digamos, no es lo mismo ser docente en una institución que en otra, en un barrio que en otro, en una provincia, ni hablar de los países, ¿sí? El contexto influye. Y influye esto que decís de la innovación. Hay muchos estudios y muchas investigaciones sobre el concepto de innovación y las experiencias innovadoras. Y hay un elemento en la cuestión de la innovación, es que los docentes reconocen que pueden innovar o construyen prácticas o experiencias innovadoras con otros. Es algo que es más difícil que se dé en una dimensión individual. Y esto que vos decís, que vos querés hacer algo, cuando todo el grupo de docentes, digamos, como que todo el resto de la institución tiene como otra característica, bueno, eso, digamos, también pesa, digamos, ese contexto institucional, bueno, es más difícil innovar o construir algo distinto ahí. Y esto que decías que vos querés innovar o hacer, digamos, otras propuestas, y los estudiantes te piden, digamos, te demandan la forma tradicional. Por un lado por esto, porque las condiciones institucionales son esas, porque tal vez no conocen otras formas, pero además porque hemos sido educados todos, nuestro tránsito por el sistema educativo ha tenido más que ver con estas características de asignatura y no tanto con otros formatos. Hace relativamente pocos años que los currículos, los planes de estudio han ido incorporando otros formatos, ¿no? O sea, trabajo de campo, laboratorio, ateneos, otros formatos de enseñanza. Pero tradicionalmente todos hemos aprendido como los formatos básicos, ¿no? De la asignatura o
digamos, lo teórico y lo práctico. Entonces, Yo a creo veces que también es lo más fácil, a ver, creo, es seguro. primero es lo más fácil de encarar cuando, pensando en el contexto en donde todos trabajamos en universidades, y quizá en su mayoría en universidades públicas que son muy masivas, creo yo que el formato asignatura es el más fácil de dominar cuando la relación docente-alumno es muy grande. Y además también la creatividad que partamos de la base de que no todos los docentes quizás tenemos el mismo nivel de vocación y de ganas de innovar y de cambiar, porque demanda un proceso de planificación y de reflexión muy grande. Es como lo más fácil de resolver, ¿no? Decir, bueno, yo coordino una carrera acá en el pregrado, y una vez que le fui a observar la clase a un colega, me llamó mucho la atención, y eso que tenía formación pedagógica también, de que los ejercicios que les planteaba a los estudiantes era, con estos datos calcule este costo. Ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Ahora con estos datos calcúlelo de nuevo. 3. Con estos datos calcúlelo de nuevo. 4. Con estos cálculos calculo de lo nuevo. Y era exactamente lo mismo. Y hablamos de un colega que también tiene formación pedagógica, y eso también está atravesado, y ya acá es como que la conclusión de todo es que todo está atravesado por un montón de variables sumamente complejas, pero bueno, eso también hace mucho más rico el análisis, de que también el tema de la propuesta está atravesado no solamente por el número de estudiantes, por la característica, sino también por los niveles de motivación y las ganas de innovar del docente también. Y eso lo termina tornando mucho más complejo aún. Tan complejo que Se se me corta. olvidó cortar el Zoom. ¡Hay un minuto! No lo había visto. Estas son nuestras condiciones, ¿ven? Estas son nuestras condiciones contextuales. Ya se está por cortar de nuevo. Pero bueno, ya les aviso cuando volvemos. Bueno. Yo tengo, creo que, otro ejemplo. Bueno, anótalo y después ahí lo está. digo. Dale.